Ya estamos de regreso aquí en CIPSE Noticias más temprano. Está aquí conmigo en el estudio Juan Manuel González, autor de Engordando la Vaca. El día de hoy, y como cada semana, vamos a hablar de temas interesantes y precisamente hoy son las 5 formas de fortalecer la mente. Juanma, muy buenos días. Auditorio, efectivamente, hoy vamos a hablar de... ¿A qué te refieres con fortalecer la mente? Sí, ya sabes que todos estamos acostumbrados, todos quieren ir al gimnasio y todos quieren fortalecer su físico, ¿no? Y la verdad es que hay que tomar en cuenta que muchas de las cosas que aguantamos en la parte física tienen que ver con la estructura que tengamos mental, la fortaleza que tengamos mental, para poder, obviamente, sobrellevar muchas cosas que incluso en otros casos son físicas, ¿no? O sea, los maratonistas y los boxeadores y los deportistas en general de alto rendimiento, a veces cuando sienten que ya no dan más en lo físico, lo que los saca de ese bache, vamos a decir de alguna manera, es la parte mental, ¿no? La parte mental y emocional. Entonces, por eso hay que fortalecerla y a veces nos estamos dedicando a actividades que, lejos de fortalecerla, nos van a perjudicar, la debilitan mucho, ¿no? Entonces, una de las formas que podemos fortalecer la mente es resolviendo acertijos, ¿no? O sea, si le quieres llamar de estos que están de moda mucho ahorita, lo del sudoku o cualquier otro de este tipo, en el cual hay que, pues, estar fortaleciendo la mente. Ejercicios mentales, ¿no? Es correcto. Y digo, a veces también en la cuestión depende también en lo que se trabaje, a veces se requiere mucha parte mental para estructurar, por ejemplo, un programa o para estructurar un sistema o para estructurar un procedimiento. Esta parte creativa tiene que ver con, pues sí, también resolver de alguna manera acertijos. Los videojuegos, yo me acuerdo que trabajé en una videoarcada y una de las cosas que tuve que aprender es a tener que defender, ¿no? La nota de las personas que estaban en contra de los videojuegos porque eran dañinos, ¿no? De alguna manera. Entonces, hay estudios, encontré estudios en lo que estaba yo preparándome para esto, encontré estudios que decían que incluso los videojuegos son muy buenos y creativos para la mente, son muy buenos sobre todo para los niños. Pero como todo, ¿no? O sea, nada en exceso. El problema está precisamente en lo que acabas de mencionar, ¿no? Cualquier cosa es mala, todo en exceso es malo, ¿no? Sí, 8 horas de juego, pues sí, a cualquiera le perjudica de alguna manera, pero principalmente hasta la leche, que es muy nutritiva. Tenía un amigo que decía esa parte de la leche, el papá de un amigo, que decía que la leche era muy buena, ¿no? Pero en exceso, pues igual te causa otros estragos muy diferentes. Como el agua igual, o sea, también, así todo es, en exceso, ¿no? Entonces, no es bueno. los acertijos, este tipo de cuestiones de preguntas capciosas y ese tipo de cuestiones ponen a ejercitar la mente y nos ayuda muchísimo a llegar a tener esa agilidad mental para resolver cosas que a veces se te cruzan en el camino sin estarlas buscando, ¿no? Y es porque te ayuda a analizar más, ¿no? Como que te despierta eso de analizar. Es correcto, ¿no? O sea, como hablábamos en algún momento que el programa pasado me parece que fue que hablamos de los descansos que había que tener y uno de ellos era el mental, efectivamente esta parte de ejercitarla tiene que ver con fortalecerla y decir, bueno, si estoy ágil mentalmente, pues igual las cosas que se me presentan a veces las puedo llevar a cabo mucho más fácil, las resuelvo más fácil, cierro los círculos más rápido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto. El segundo punto sería que vivas el presente. Cuando tú estás enfocado en el presente, tú estás resolviendo las cosas de hoy, no te estás preocupando en cosas del pasado. ¿Qué es lo que pasa cuando estás hablando de cosas que ya pasaron o de cosas que vienen, ¿no? Entre nostalgia y ansiedad, que son los pasado y futuro, la mente se desgasta mucho. Entonces, lejos de fortalecerla, la estás debilitando, ¿no? Pero cuando hablamos del pasado, pues bueno, eso ya fue. No, ya ni siquiera tiene caso pensarlo, ya ni precisamente por lo que acabas de decir, que ya pasó, ¿no? A veces nos desgastamos mucho. Y no hablo de que te acuerdes de algo agradable o algo que te puede hacer incluso hasta nostálgico, en cierto modo, de un momento determinado, ¿no? Acordarte de alguien. Tener un recuerdo. Es correcto. Eso es válido, exactamente. No, pero cuando cuando te clavas en algo. Es correcto. Cuando ya empiezas a sufrir, y voy a poner sufrir entre comillas, pero sí te estás rasgando las vestiduras por algo que va a suceder o por algo que sucedió y estás diciendo, híjole, es que yo debí o pude haber hecho, debí haber dedicado más tiempo, bla, bla, bla. Entonces, estas cuestiones desgastan mucho la mente y obviamente evitan que tengas ese fortalecimiento mental para hacer las cosas que tienes que hacer, obviamente, hoy. Las que tienes que resolver ahorita, no las puedes hacer porque estás pensando en lo que sucedió o en lo que pasó o en lo que dejaste de hacer que pudiste haber hecho. Y sí, como bien dijiste, si ya pasó,
córtale, mi chavo, ¿no? Y de alguna Aprende manera, de eso y continúa. aprende, lo acabas de decir, aprende qué fue lo que no hiciste para que la siguiente vez que se te presente la oportunidad no caigas en eso y resuelvas, ¿no? Claro. Y ya no te claves en eso, ¿ok? El tercero es que no te pongas nunca en modo víctima, ¿no? Estamos acostumbrados, ahorita que está muy de moda, el modo víctima. La víctima. La víctima, sí. Vamos a hablar de esas personas que están clavadas en cosas que les pasan a ellos como que de manera personal, ¿no? Creen que solo a ellos les pasan cosas, porque a mí, qué mala suerte tengo, no debí de haber hecho esto, si hubiera yo hecho esto, siempre hago esto, ¿por qué me pasa aquello? ¿No? O sea, nos clavamos en esa mala vibra de somos las víctimas, solo a nosotros nos pasan el chip, cosas. ¿no? En lugar de pensar el por qué, decir, bueno, ¿cómo lo soluciono? ¿O qué tengo que hacer mejor? Creo que no lo pudiste haber mencionado mejor con esa palabra a mí me fascina esa palabra de cambiar el chip, la frase cambiar el chip, porque es una cuestión, como lo acabas de decir, de mentalidad, ¿no? O sea, de estar yendo en un camino en el cual quieres transitar, pero a un objetivo al que quieres llegar, ¿no? Y eso es lo principal. Cuando el chip está en el modo positivo, y también tenemos que entrenarnos de alguna manera a pensar en que eso ayuda mucho, una mente fortalecida, puede ser que tropiece, que tenga 5 segundos de un pensamiento negativo o de un pensamiento como el que acabas de decir y que de repente en un abrir y cerrar de ojos, tú mismo ya por el entrenamiento que tienes mental o la fortaleza, le des clic, o sea, le hagas switch a esto y digas, no, me voy por este lado, por el lado positivo, por el lado de no estar en el modo de víctima, como ya lo dijiste hace rato, perfectamente. ¿Qué aprendo de esto? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo no evito que suceda la siguiente vez? ¿No? En mi parecer, Juanma, ya es opinión personal, es difícil poder llegar a ese punto de hacer ese cambio rápido. Sí, bueno, el que no está acostumbrado a esto sí está complicado, no está imposible. Es como todo, y lo hablábamos, entrenamiento, te empiezas a pensar, o sea, velo en tu vida personal, cualquier defecto que tú creas que para ti es un defecto para ti, que digas, esto no debería yo hacerlo, ¿no? Cuando te cruces, por ejemplo, en la calle, en vez de decir cosas al aire, ¿no? En vez de decir una grosería al aire, por ejemplo, ¿no? Podemos acordarnos de algo, alguna vez habremos hecho, ¿no? Sí, poder decir, la próxima vez, o sea, cuando yo digas lo quiero cambiar, ¿no? En la próxima vez, o sea, sí, no estoy diciendo que de la noche a la mañana se regreso, porque te digo entrenamiento. A la siguiente vez tal vez no digas la palabrota que dijiste, te moleste nada más, y a la siguiente vez, o tal vez la digas y inmediatamente te des cuenta y retrocedas. Y dices, híjole. Y así, conforme vayas dándote cuenta, porque lo quieres realmente cambiar, no va a volver a suceder, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, pero bueno, es parte de lo que tenemos que entrenar. Así pueden ser miles de efectos, ¿no? El cuarto punto sería que es también de igual manera de suma importancia que estés enfocado, que enfoques tu energía. O sea, no enfocar tu energía es como que si estuvieras, cuando tú estás haciendo algo y estás resolviendo un dilema, un problema, una situación en casa o en tu oficina o en la parte personal o profesional, tú estás enfocado en lo que tú tienes que hacer, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás, entre comillas, enfocado y luego pasas el pajarito, ay, qué lindo, y regresas? Y luego, pasa la mosca, ¿no? Y regresas. No, en realidad no estás ayudándole para nada. Entonces, tú mientras más rápido cierres círculos o ciclos o las actividades que estés haciendo, o sea, porque una actividad de repente te das cuenta que en una ocasión te lleva la misma, una vez te llevó 1 hora y otra vez te llevó media hora. ¿Por qué? Como cuando empiezas a hacer algo y de repente ya te pusiste a hacer otra cosa, pero lo primero no lo se dejaste terminó. abierto, ¿no? Es correcto. Entonces, eso nos pasa y eso no ayuda, obviamente, a fortalecer la mente. Cuando estás enfocado totalmente tu energía en algo, vas a resolver, vas a acabar más rápido y next a lo que sigue. Entonces, ya puedes cerrar un círculo en mucho menor tiempo y ser mucho más efectivo a la hora de hacerlo, ¿no? Y por último, también no menos importante, es descansar en la medida de lo posible en soledad. O sea, esto es cada vez que puedas, desconectarte literalmente del mundo, que tú puedas sentar tu celular a un lado y no te esté picando. Sí, efectivamente. Sin tecnología. Es correcto. O sea, si no realmente no vas a descansar nunca mentalmente. O sea, aunque tú puedas decirme que estás en un camastro en la playa y estás chateando. Pero estás con tu teléfono. Es correcto. Es desconectarse totalmente para que puedas decir, ok, eso ayuda a fortalecer, porque también la mente necesita descanso, ¿no? Claro. Ay, pues Juanma, muchísimas gracias. No, hombre, a ustedes como siempre, nos vemos. Nos vemos en la siguiente. Yes. Vamos a un corte comercial después de esta entrevista. Ya regresamos, hay más información.